Bueno, a continuación mostramos la segunda parte para el segundo video, que como habíamos comentado, era para explicar el sistema Marte en sí. Este probablemente sea el video, digamos que un poco menos digerible de todos y más largo, porque en sí trata al sistema y el cual se debe visualizar con bastante lentitud y tratando de entender cada uno de los pasos. Entonces, empecemos. El sistema Marte tiene varias fases en sí. La primera fase es la fase de lanzamiento de vectores. Básicamente es el intercambio de cohetes, misiles balísticos o cruceros de cada uno de los bandos. La fase número 2 es la fase de combate aéreo. La fase número 3 es la fase de combate naval. La 4 es la fase de combate terrestre. La 5 es la fase de chequeo moral. Estas 5 fases son secuenciales, una detrás de la otra. Y bueno, en cada fase participa un determinado tipo de armas. Por ejemplo, en la fase de lanzamiento de vectores participan los misiles cruceros y misiles balísticos de corto alcance, además de las defensas antiaéreas que actuarían como defensa antimisil. En la de combate aéreo participarían todas las aeronaves y los medios antiaéreos, tanto terrestres como montados sobre buques. La fase de combate naval van incluidos buques, submarinos y también aquellas unidades navales, unidades, digamos, aéreas que tienen una misión naval, ya sea que para lanzamiento de torpedos, para combatir buques, etc. La fase de combate terrestre, su nombre lo indica, para todas aquellas unidades terrestres y aviones y buques que tengan como misión apoyar las tropas terrestres. Y bueno, el chequeo moral básicamente es ver cómo están las condiciones psicológicas de las tropas. A ver, puede ocurrir que en un combate no estén todas las armas incluidas. Dígase que tengamos un combate donde nada más que haya aviones combatiendo. O sea, sería básicamente puro combate aéreo. Por lo tanto, se emitirían todas aquellas fases donde no hay las demás unidades. Si el combate es puramente aéreo, nada más que hay unidades aéreas, nada más que tendríamos fase 2. La fase 1 no se haría ni la fase 3, ni la 4, ni la 5. Si tenemos, por ejemplo, un combate donde nada más que hay tropas terrestres y navales, no tendríamos ni fase de lanzamiento de vectores, porque no habría misiles cruceros, ni fase de combate aéreo, solo tendríamos las fases de la 3 a la 5. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que aunque estén todas las fases, puede que alguna fase se pueda omitir si no existen las unidades que intervienen en esa fase. También es bueno aclarar que todas las armas tienen una puntuación de ataque referente a cada fase donde participa. Hay tres tipos de puntuaciones: los puntos de ataque aéreo, puntos de ataques navales y puntos de ataques terrestres. Hay unidades que nada más que tienen ataque terrestre, otras que tienen ataque aéreo, naval y terrestre, y otras que tienen solo ataque aéreo y ataque terrestre. Pero bueno, cada una de esas unidades estarán en una lista que se juntará en la región para uso de todos las naciones. Entonces pasaremos a ejemplificar cada una de estas fases en un combate que tienen todas las armas y en una situación que ya vimos anteriormente en el video de las reglas asociadas. Para ello, primero, antes debemos explicar un diagrama que está presente en todas las fases, que es el diagrama hexagonal de Flora. Esto no es una invención en sí, es una adaptación que hice a un diagrama ya realizado por algunos jugadores de otros RPG. El diagrama en sí son varios hexágonos unidos, a partir del cual, por ejemplo, tenemos aquí una casilla de inicio donde se ubicaría la ficha contadora de usted para determinar el combate. En el resultado final, usted lanzaría un dado de 12 caras. El resultado que es dado suma una serie de bonus y el número que le dé lo busca, y el valor que le dé es el lado donde usted avanza desde la casilla donde está hacia la siguiente casilla, de modo que el avance en esa casilla le dará un resultado. Por ejemplo, si usted hace un dado, le da 5 y cuando suma todos sus bonus, creamos que los bonus la suma todos dan 2, 5 más 2 da 7, o sea,
dado más A5, bonus A2, resultado final de A7. Si vemos que aquí hay el resultado está 7 aquí, significa que el avance desde la casilla de inicio se haría atravesando el lado por donde está el 7 hacia abajo. Y bueno, la ficha que tenga aquí, cuando somos a esta zona de aquí, caería hacia la casilla y tendría que hacer el resultado que esté impreso en la casilla. Si eso lo vemos aquí, por ejemplo, aplicando esta misma situación, un 5 de lanzamiento más 2 de bono a 7, cuando va de la casilla índice, caería en la casilla de abajo por el movimiento. Significa que en esa fase usted tuvo un empate. Vale, básicamente en casi todos en todas las fases se ve este tipo de diagrama hexagonal. En este caso, este diagrama hexagonal yo le llamo diagrama hexagonal de una capa, porque como ven alrededor de la casilla de inicio solo hay una capa de hexágonos que están adyacentes a la casilla de inicio. Porque también hay otras fases, la mayoría de las fases en sí tienen diagramas hexagonales que son de dos capas, o sea, una primera capa que alrededor de la casilla de inicio y una segunda capa alrededor de esa primera capa. Aquí la idea, cuando vamos por fases, lo verán, es que la primera tirada con los bonus te darán el resultado de la fase, si ganaste, perdiste o empataste, y la segunda tirada, que ahí no se suma ningún bonus, daría en esa segunda capa el daño que te provocaron o el daño que tú provocas. Lo podemos ver como ejemplo aquí. Fíjense, cuando usted haga la primera tirada y suma los bonus, el primer resultado les dará si tuvo una victoria, una derrota, un empate. Y después, una vez que caiga en esa casilla, supongamos que tuvo una victoria, por ejemplo en esta casilla, la segunda tirada que sea, y aquí no se suman bonus, le dirá los daños realizados. Por ejemplo, supongamos que usted por la tirada avanza hacia arriba, y como pueden ver hay dos resultados en este caso, un 25% y un 75%. Como ven en la leyenda, el azul sería el porcentaje de daño que se le hizo al atacante y el rojo el porcentaje de daño que se le hizo al defensor. También es válido aclarar que en todas las fases, excepto en la fase de chequeo de moral, siempre quien realiza se realiza las acciones de lanzar los dados y los bonus en función del atacante. Por lo tanto, el atacante es el que decide si tiene una victoria, una derrota o un empate. Evidentemente, el resultado contrario sería el defensor. Y cuando se avanza el caso del daño, bueno, el atacante sería el que realizaría el lanzamiento del dado, pero se aplicaría los resultados que están puestos en la leyenda para los dos. Está claro, también hay una regla aquí también muy importante que yo no he ilustrado, y que es que la veremos en la fase siguiente, suele aplicarse a las segundas capas. Como pueden ver, de la primera casilla, cuando en esta casilla de la primera capa a la segunda, es nada más que la rodean hasta 3 hexágonos, en algunos casos 2. Puede pasar que usted tenga un resultado que haga que usted avance de la casilla donde está hacia una casilla que está anteriormente o que no tenga un resultado de daño. En este caso lo que se suele hacer es que si eso ocurre, usted toma entonces el lado paralelo contrario al lado donde avanzó. Digamos, por ejemplo, que usted está ubicado aquí en la casilla Victoria después de haber realizado la primera tirada, y cuando da la segunda tirada le da un 9 o un 8, como pueden ver, 9, como pueden ver, es en esta dirección, en la dirección hacia la izquierda inferior, o sea, hacia acá. Pasaría esta casilla a sacar esta casilla aquí, pero esa misma casilla está en la primera capa, no tiene un resultado de daño, sino un resultado de victoria o derrota, que ya usted lo obtuvo. No tendría sentido, pero la regla esta lo que dice es que en ese caso, en vez de tomar este resultado, usted tomaría el resultado que está justo del lado paralelo, pero contrario, o sea, paralelo a este lado tenemos este. Por lo tanto, en vez de ir avanzando hacia acá, usted cruzaría el lado paralelo contrario hacia acá, y entonces el resultado que tendría que aplicar sería este de aquí. Pero bueno, eso lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos. Como pueden ver, ya voy casi por 10 minutos y nada más que me ha pasado como 3 o 4 diapositivas hablando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente situación.
Volvemos de nuevo a nuestra situación preferida que habíamos comentado anteriormente. Yo creo que aquí ya no hay mucho que hablar sobre lo que se explicó en el video anterior. Ahora aquí sí agregué unidades aéreas, agrupaciones aéreas y agrupaciones navales para hacer un poco más factible, más asequible el ejemplo, utilizando la mayor cantidad de unidades posible. Entonces, volvemos a tomar que Favela fue el que inició el ataque, el atacante, por lo tanto tiene el primer turno. Y tomamos los mismos movimientos que habíamos hecho en el caso del primer video, cumpliendo las reglas asociadas, solo que agregamos aquí ahora que también hay una agrupación naval en Rine que va a avanzar a atacar a la agrupación naval enemiga que está cerca de la región de Uvas. Ok, fíjense también que tenemos en Zagreb y Yen unidades aéreas que están a una distancia quizás mucho menos de 180 kilómetros de Uvasa. Prácticamente casi todos los aviones de combate y helicópteros tienen radios de combate mayores que esa distancia. Por lo tanto, estos aviones que están aquí en esa zona pueden participar perfectamente en las acciones combativas en Uvasa. Y lo mismo decimos tanto para los aviones y helicópteros de el defensor que están a distancias bastante menores de 100 kilómetros de la zona de combate. Como avanzamos, como comenté, ocurriría el combate en la región de Uvasa y entonces empezaríamos a fase por fase ejemplificar todo lo que ocurriría. Antes de eso debemos decir, por ejemplo, bailar todas las unidades que participarían en este combate. Fíjense que todas están listadas con las armas y cantidades de armas que presentan cada unidad. O sea, aquí están muy todo apilado, pero bueno, para que tengan una idea, tienen que llevar ese control de las cosas que participan en el combate. Fíjense que hay unidades que no tienen puesto la cantidad de armas, sin embargo yo la señalicé con una estrellita porque participarían en esta batalla, veremos por qué. Y el resto de las unidades que no participan las eliminé para dar un poco más de limpieza, que se pueda ver quiénes son las agrupaciones que participan. Estas que están con estrella, como comenté, participan en la batalla, pero la idea principal es que no participan directamente, sino participarían con los misiles cruceros, que para ejemplificar como inclusive no estando en la zona de combate, si estás al alcance, esos misiles pueden llegar. Fíjense que los alcances son de 120 kilómetros o sumo quizás 200, y muchos misiles cruceros y corto alcance tienen alcances máximos incluso hasta esa zona. Entonces pasamos a la primera fase, que es la de lanzamiento de vectores. En este diagrama la idea es fundamental y vamos a ver que en casi todas las fases se cumple lo mismo. Siempre lo primero es designar las unidades que participan en la fase. Lo segundo es sumar todos los puntos de ataque correspondientes a la fase para ambos bandos y dividir las fuerzas totales, o sea, los puntos de ataque totales del atacante entre los del defensor. De manera que va a dar una correlación de fuerzas que se utiliza como bonus para sumar al dado. Una vez que se tenga la correlación de fuerzas, bueno, usted en el diagrama de Floyd que expliqué anteriormente, usted tira un dado, ese resultado lo guarda y aplica todos los bonus correspondientes a las condiciones de combate. Dígase la misma correlación de fuerza que terminamos anteriormente, dígase el clima, dígase la presencia de determinadas unidades que ayudan o dificultan el resultado, y finalmente lo que se hace es determinar el resultado final. Siempre en todas las fases ocurre lo mismo. Ahora lo que pasa es que cada una de las fases tiene su correspondiente unidad. En este caso, por ejemplo, aquí se designan los misiles que participan en la batalla y las defensas antiaéreas que van a contrarrestar esos misiles. Se sumarán los puntos de ataque aéreo de las defensas antiaéreas y de los misiles y se dividirán esos puntos de ataque totales por bando entre los del atacante, entre los del defensor. Eso determinaría la correlación de fuerzas
comenté que quedaría como bonus, que junto con otros bonus se sumaría al dado que se lanza para determinar el resultado en el diagrama de Floyd, y luego ahí veríamos el daño que se realiza. Vamos a verlo con el ejemplo. Este es el diagrama de Floyd correspondiente a la fase número 1, un sistema de 2 capas como le comenté, donde están los resultados y después los daños realizados, y aquí tenemos los bonos correspondientes a esta fase. Fíjense, como les decía, clima, en este caso condiciones técnicas, presencia de determinadas tipos de unidades en los bandos y la correlación de fuerza. Vamos a ver ahora la situación que tenemos. Fíjense que ninguna de las unidades que están listadas tiene puestas la cantidad de lanzadores de misiles balísticos. Sin embargo, estas que están en estrellitas sí las puse así porque esas son las que lo tienen, y supongamos que cada una de ellas tiene 2 sistemas de lanzamiento de misiles balísticos. Por tanto, cada bando tendría 4 lanzadores de misiles balísticos en tu caso. Y además, si lo vemos también, podríamos haber apreciado que cada bando también tenía 6 armas antiaéreas en cada lado. Yo no había comentado, o sea, no había puesto en la diapositiva donde estaban la cantidad de armas, los modelos, pero aquí sí lo pongo. Fíjense cómo están listados los modelos aquí, lo de las armas antiaéreas del bando negro y los misiles balísticos, y de igual forma en el caso del rojo, cada uno con sus puntos de ataque de aire, que según el diagrama de fase lo que se hace es que se suman para dar un total de puntos de ataque aéreo para cada bando. Se divide del atacante, que habíamos quedado que eran los rojos, bueno, el de mayor con el 3 menor, o sea, mayor es el de los negros, en 3 menor, que es de los rojos, y eso da una correlación de fuerza. No es muy difícil, o sea, es sumar para cada bando los puntos de ataque de aire, tanto de los misiles de las armas antiaéreas como de los misiles balísticos, y puede dividir el mayor de los resultados en 3 menor, y eso nos va a dar una correlación de fuerza que debemos guardar. Entonces, vamos al diagrama hexagonal, que es el próximo paso. Vemos que nos había dado una correlación de fuerza de 1.08. Fíjense que para eso el bonus está dentro de este rango, es 0. Y supongamos que el clima es normal, por tanto su bonus es 0 también. Y además, si podemos ver, el bando rojo tiene 3 unidades AWACS, que son unidades de comunicación. Unidades de comunicación y de alerta temprana. Que eso aparece como bonus en condiciones técnicas. O sea, tiene el atacante que renova a aeronaves propias en misión AWACS, lo cual le da una bonificación de menos 2. Entonces, ponemos el contador del atacante, o sea, la banderita del atacante aquí en la casilla de inicio, para ver cuál es el avance que hace en el diagrama hexagonal. Se lanza un dado, que en este caso supongamos que dio 6 resultados. Se suman los bonus, 0 por aquí, 0 por aquí, menos 2 por aquí, todos los bonus dan menos 2, y por tanto se suma el dado con el bonus, 6 menos 2, 4. Si el resultado final es 4, lo que ocurre es que entonces el avance ocurriría por el lado derecho superior, o sea, hacia acá, lo que indicaría que en esta fase el atacante tuvo una victoria, por tanto el defensor tuvo una derrota. Ahora, luego de eso, determinaría entonces ver el daño que se hizo, o sea, la cantidad de misiles que la defensa antiaérea contraria derribó. Para ello, se lanza solo el dado. En esta segunda parte, el dado dio 10 puntos, o sea, 10 de valor. Fíjense que cuando usted ve aquí en el diagrama fácil, da hacia la izquierda, lado inferior. Sin embargo, hacia la izquierda, lado inferior, pasarías de nuevo a la casilla de inicio, lo cual no tiene ningún resultado lógico,
por la regla que les comenté anteriormente, lo que se escogería sería el lado paralelo contrario, o sea, hacia arriba. Y el resultado que tendríamos sería un movimiento hacia esta zona. Entonces tendríamos que el resultado final sería que se le destruyó el 25% de los misiles al atacante y el 75% a los defensores. Como ambos lados lanzaron 4 misiles, 25% de 4 es un misil que les fue derribado al atacante, por lo tanto 3 misiles impactaron en el territorio del defensor. Y como 75% de los misiles del defensor fueron derribados, o sea 3 misiles, solo uno pasó hacia el lado del atacante. Estos dos resultados se guardan hasta la fase 4, que es la fase terrestre, que es la que tiene que ver con con ya el resultado final del daño que se hacen estos misiles a las tropas terrestres. Entonces pasamos a la fase de combate aéreo. Voy por 20 minutos, esto va a alargarse. Fíjense que es básicamente igual. O sea, usted primero designa los aviones, helicópteros y defensas antiaéreas que combaten en esta fase. Y ahora también se asignan las misiones, que explicaremos entre un rato qué son. Cada se suman los puntos de ataque aéreos de tanto la defensa antiaérea como aviones y buques por cada parte, porque los buques participan por sus defensas antiaéreas también. Con esa suma de puntos de ataque aéreo se dividen del bando mayor contra el menor para determinar la correlación de fuerzas, al igual que en el caso de un tarot. Y en el caso contrario se lanza un dado y mediante el diagrama de flor y los bonus se determina el resultado y la cantidad de bajas por ambos bandos. Estas bajas deben restarse el valor inicial para aplicar en las próximas fases. Vamos a verlo ahora en el caso que sigue. Primero tenemos que designar las misiones de las aeronaves. Cuando tiene aeronaves, algunas las va a dedicar para misiones de bombardear tropas terrestres, otras para bombardear buques, otras para cazar a otros aviones. Por lo tanto, usted tiene que decir, eso es lo que equivale a designar una misión. Por ejemplo, las misiones de intersección suelen ser las misiones entre aviones que tratan de cazar a otros aviones. En este caso, los aviones que sí poseen los 3 tipos de puntos de ataque, sea puntos aéreos, puntos navales y puntos terrestres, en este caso perderían los puntos de ataque terrestre y naval y solo mantendrían el punto de ataque aéreo propio de la unidad. Porque al ustedes determinar la misión del avión, él única y exclusivamente utilizará los puntos de ataque del objetivo que va a atacar según la misión. O sea, si la misión es intersección, solo atacará a objetivos aéreos, por lo tanto no va a tener puntos ni de terrestres ni navales, solo puntos aéreos. Si la misión es de bombardeo, evidentemente para atacar objetivos terrestres, solo tendrá puntos de terrestres y un mínimo punto aéreo, que es para poder autodefenderse. La misión de supresión, que es una misión que es para apagar los radares contrarios, usted no va a utilizar ningún tipo de punto de ataque aéreo ni naval y solo un mísero punto aéreo para su autodefensa. Lo mismo ocurre la autodefensa para las demás misiones, igual que los puntos de ataque aéreo y terrestre, porque la misión de reconocimiento es una misión de espionaje que usted no utiliza prácticamente ningún arma. La misión cisterna mucho menos, porque la misión cisterna es de aprovisionar combustible a los aviones que usted escolta. La misión AWACS es una misión de control y de detección que no requiere de armas tampoco, y como verán estas misiones suelen dar bonos, al igual que la misión naval, que en este caso la misión naval su objetivo es destruir unidades navales, por lo tanto sí va a utilizar los puntos de ataque navales y un mísero punto de ataque aéreo para la autodefensa. Una vez que usted designe, aunque parezca difícil, no lo es tanto, usted va a designar de todos sus aviones qué tarea le van a dar a cada uno, y entonces eso definiría qué puntos se utilizarían en cada caso. Una vez que usted lo haga, bueno, pasaría al diagrama de fase, que es parecido al del caso anterior. Primera capa de resultados, segunda capa de daño y los bonus para este tipo de fase. Fíjense que la presencia de determinados tipos de unidades suele dar puntos
de bonus, como se muestra, el territorio donde se combate y la correlación de fuerza. En el ejemplo que teníamos anteriormente, fíjense que tenemos en las unidades rojas estos aviones helicópteros, igual que aquí, y en los negros estos aquí, igual que aquí. Por tanto, pasaríamos a hacer el recuento total. Digamos, hay para el bando negro, que es el defensor, 6 armas antiaéreas, el destructor con sus armas antiaéreas y cada uno de los aviones helicópteros que tenemos. Fíjense, los aviones se designaron como aviones de misión interceptora, o sea, van a atacar a otros aviones. Estos aviones son de ataque, o sea, con misión de bombardeo, por lo tanto, en el combate aéreo solo van a utilizar su punto de autodefensa. Y los helicópteros, su misión siempre van a ser o de bombardeo o navales, por lo tanto, van a utilizar solo en su fase aérea su punto de ataque de autodefensa, un solo punto. Aquí se muestran cada una de las unidades con sus puntos de ataque de aire. Fíjense, los antiaéreos solo tienen puntos de ataque de aire. Las destructores, o sea, los buques tienen tanto de aire como navales como terrestres, tienen los tres, pero en esta fase utilizan solo ataque aéreo porque van a derribar aviones. Aquí están los puntos. Fíjense, de misión intersección, en los aviones de misión intersección, sus puntos de ataque aéreo, y en los otros dos casos, cuya misión es muy diferente y no es una misión de intersección, utilizarían el punto de autodefensa. Lo que se suele hacer es, se suman todos los puntos de ataque aéreo para ambos bandos y se dividen mayor entre menor, dando una correlación de fuerza que se utilizaría como bonus, como en el caso anterior. Como se muestra entonces, la correlación de fuerza era 1.05, queda dentro de este rango, código bonus es 0, se combate sobre, el atacante combate sobre territorio enemigo. O sea, los rojos están atacando en Owada, que es una subciudad de los negros, por lo tanto su bonus es +1, y hay misión AWACS para los rojos, o sea, hay aeronaves propias que son AWACS, los 3A50 que tienen y que tienen el bonus que tienen. Evidentemente, si se lanza un dado, supongamos que de 8, y la suma de estos bonus sea 0, +1 y -2, da -1. Por lo tanto, la suma del dado y el bonus da 7. Esto requeriría un avance hacia abajo, como se muestra en el plano hexagonal, del contador del atacante, que daría que el combate aéreo fue un empate. Ese empate, ahora veremos qué daños se hicieron. O sea, para ello se lanza el dado sin ningún tipo de bonus, dio 4, que evidentemente da hacia el lado derecho superior. Vuelve a ocurrir con lo mismo que el caso anterior, va a ser una casilla que no muestra el resultado, por lo tanto se aplica la regla de tomar el paralelo contrario, o sea, hacia esta casilla, está aquí señalada. Por lo tanto, el avance hacia ahí muestra que al atacante se le derriban el 60% de sus aviones y al defensor el 40% de sus aviones. Si ustedes sacaban las cuentas anteriormente, el 60% de los 43 aviones del atacante da 25, o sea, le derribaron 25 aeronaves y solo mantiene 18 para la siguiente fase. En el caso del defensor, se le derriban 40%, que equivalen a 24 aeronaves, y solo 16 pasan a la siguiente fase. Entonces, lo que queda por hacer es que cada parte tenga un acuerdo de las bajas que tuvieron, o sea, si se le derribaron 24 aeronaves, bueno, los negros deciden que estas aeronaves fueron las que se le derribaron y que sobreviven estas aeronaves de aquí. Y los rojos, bueno, aquí tenemos los recuentos que decidieron. Ahora, ¿qué suele ocurrir después de esto? Por ejemplo, los interceptores ya no tienen más ninguna misión porque atacaron a sus blancos aéreos. Como termina la fase, ya no tienen más ninguna razón de ser en el combate, por lo tanto regresan a la base para ambos casos. Entonces, para el caso de los aviones de ataque cuya misión es bombardear a las tropas terrestres, participarían en el combate terrestre. Lo mismo ocurre con los AWACS, que se utilizan como bonus para la fase de combate terrestre y la fase de combate naval, que son las que siguen.
Y lo mismo ocurre para los helicópteros, que participarían en las fases correspondientes, dependiendo de su misión. Los navales en la fase de combate naval y los aéreos en la fase de combate aéreo. Siempre teniendo en cuenta las nuevas cantidades después de los derribos que se hicieron en esta fase. Para la fase de combate naval es muy parecida a la fase anterior. Vamos a tomarla rápidamente con el ejemplo para que se note la similitud. Aquí tenemos el diagrama hexagonal propio de esta fase. Todo esto está resumido en un documento PDF de 6 páginas. Volvemos a anotar primera capa, resultados, segunda capa, daño realizado, bonus dependiendo de la presencia de determinadas unidades, por la geografía también y por la correlación de fuerza. Si hubiéramos visto nuevamente el mapa con las cantidades de unidades de las agrupaciones, se puede ver, bueno, que el negro, que es el defensor, tiene un destructor de la clase Arleigh-Burke y un submarino tipo 202 en su agrupación naval, y además tiene 2 helicópteros navales SH-3 que sobrevivieron a la fase 2, que fue la fase anterior, porque el resto se los fueron derribados. En el caso de los rojos, bueno, tenían una fragata Kriva, un submarino Kilo y 3 helicópteros Camel 17 que sobrevivieron al turno anterior. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, se vuelve a sumar todos los puntos, en este caso navales, que es la fase naval de estas unidades, que son las que tienen puntos navales, el resto no, se suman para ambos casos, se dividen mayor entre menor y te va a dar una correlación de fuerza que se utiliza para un bonus. También aquí señalamos que un dato que no suele aparecer y que aparece en el catálogo de armas que se pondrá con sus puntos, que es el submarino tipo 212 es un submarino muy sigiloso y el Kilo es sigiloso. Y además que los rojos presentan aeronaves AWACS que fueron supervivientes de la fase anterior y que también se toman como bonus al igual que el sigilo de los submarinos. Entonces, con estas condiciones se pasa, fíjense lo que les comentaba, y que además de estos 3 creo que quedan 2 nada más sobrevivientes, tomando las consideraciones anteriormente expuestas. La presencia de aeronaves agua da un bonus de -2, el combate ocurre en una zona costera enemiga, la correlación de fuerzas está dentro del rango especificado, aquí hubo un error, siempre no es de 0.67 a 1.1 sino a 1.5, aquí hubo un error de tipografía, pero cae dentro de esta unificación. Y bueno, la presencia de submarinos propios, submarinos enemigos muy sigilosos da +2 de bonus, y submarinos propios sigilosos -1, se suman todos esos bonus, o sea 0 más o -2, -1 más 2 da 0, y se le suma al dado que se lanzó que dio 10. Esto da 10. Cuando se ve el diagrama es un paso hacia el lado izquierdo inferior, o sea que el atacante, que es rojo, tuvo una derrota naval. Fíjense, tuvo una derrota naval. Hay un paso para acá. Si él tuvo una derrota, es evidente que el contrario, que es el defensor, fue el que tuvo la victoria. Una vez aquí, ahora hay que determinar qué daño se hizo. Para ello se lanza un dado sin bonus ni de nada. El dado dio 11 y ese 11 hace zona de izquierda superior, o sea, un avance hacia esta casilla de aquí, que indica que el 100% del atacante fue hundido y el 0% del defensor fue hundido. O sea, todos los buques del atacante fueron hundidos en combate y los del defensor en este caso no sufrieron casi ningún tipo de daño. De modo que el contrario perdió. El atacante perdió la fragata del submarino y el defensor no perdió nada. Entonces pasamos a la fase 4, que es prácticamente parecida igual, con la única diferencia que aquí, bueno, se empiezan a tomar en cuenta los supervivientes de la primera fase, o sea, los misiles que impactaron, los supervivientes de la fase 2 y 3, cuyas misiones son de ataque a tierra también,
y bueno, las mismas tropas terrestres. Entonces vamos a amplificar este diagrama con el ejemplo de la misma situación. Bueno, aquí tenemos el diagrama hexagonal con sus bonus, fíjense, muy parecido a los anteriores. Aquí también hay que destacar una cosa, la única fase donde nada más que hay un diagrama de una sola capa. Los anteriores tenían nada más la cantidad de daños hechos en estas capas que después vienen, la capa 2, pero aquí nada más que hay una que determina el tipo de resultado. Fíjense que además hay casillas que tienen dos resultados, o sea, aquí esta casilla tiene un resultado que es victoria menor y victoria normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que para los dos números correspondientes al lado, bueno, un número corresponde a una de los resultados y el otro corresponde a la otra, por la posición que tiene. Por ejemplo, si saliera en este caso un 4, sería victoria menor, si saliera el 3, sería victoria normal. Y bueno, se procede a lo mismo, o sea, se lanza un dado, se suman los bonos y el resultado final, bueno, es que se utiliza para ver el movimiento. Vamos a verlo en el caso de la situación. Bueno, aquí tenemos listadas las sobrevivientes de cada fase para cada bando. Recuérdense que aquí nada más que sobrevivió un misil para el caso de los defensores y 3 misiles para el caso del atacante. Las tropas en tierra en cada lado. Aquí se le han aproximado el número de hombres. Fíjense bien claro, aquí quiero que lo vean, que inclusive el rojo, a pesar de tener mucha superioridad numérica, veremos qué es lo que ocurre porque la calidad de las armas es muy diferente. Entonces lo que se hace ahora es sumar los puntos de ataque de cada una de las armas de cada bando para ver el total por bando. Solo ilustramos aquí con una tablilla, que eso se puede hacer en un Excel, la cantidad de cada tipo de arma con sus puntos de ataque de tierra. Si usted multiplica, le da el total de puntos de ataque de tierra para esa cantidad de armas, y si lo sumas todo le da el punto de ataque total para el bando completo en ese combate. Como pueden ver, fíjense que a pesar de tener menos cantidad, tiene casi ligeramente inferior a el ejército rojo, que tiene mayor cantidad, y esto se debe a que las calidades de las armas son superiores en el caso del ejército negro. Bueno, se divide como mismo siempre el puntos de ataque terrestre contra el menor. En este caso los puntos de ataque que se toman son los de tierra porque el combate es terrestre, y esto se guarda como bonus. Aquí en los bonus también hay varias cosas que se suponen porque no se dieron a conocer, pero bueno, en cada combate se darán a conocer. Primero, por ejemplo, bueno, que esto es el inicio de la guerra, y como es el inicio de la guerra, y explicaremos después en las condiciones psicológicas, todos los contrincantes empiezan con un balón normal de condición psicológica, por lo tanto los bonus son usar. El clima, supongamos que ambas tropas están aclimatadas, por lo tanto la suma en 0. Estamos hablando de un combate en un núcleo urbano, o sea, en una ciudad que es Ubasa, pero vamos a suponer que la cantidad de habitantes es pequeña, por lo tanto esta es la bonificación que lleva. Bueno, como pueden ver, hay ciertas bonificaciones que son suposiciones, pero que dependerán del mismo rol. Por ejemplo, la sorpresa, si hubo una sorpresa completa, si no se lo esperaba el defensor, si era una sorpresa sustancial o si no hubo sorpresa, de eso depende la bonificación. Las posturas, la logística depende del PIB. Si ambas partes tienen PIB menor o sea, si una parte tiene PIB menor de 10.000, se dice que la logística es mala, y si es mayor de 10.000, que es buena. Aquí suponemos que ambos la tengan buena. Hay algunos bonus aquí que no son suposiciones. Por ejemplo, la superioridad aérea depende del resultado de la fase número 2. Como se pudo ver, en la fase número 2 no hubo una victoria, hubo un empate. Por lo tanto, el atacante, que es el que se toma como referencia para hacer los lanzamientos, no ganó la fase de combate aéreo, por lo tanto no tiene superioridad aérea, y esa es la bonificación que toma. Tiene además presencia de aeronaves AWACS propias, que también le dan esta bonificación, y además la correlación es de 1.08, por lo tanto esta es la bonificación que toma, a 0. Se suman todas las bonificaciones, queda más 1, y con el lanzamiento de dado, que es a 7, 7 más 1 da 8.
Cuando vamos al diagrama, vemos que el movimiento tiene que ser hacia abajo, lo que da un empate. Y fíjense lo que les comentaba. O sea, a pesar de que el ejército rojo tiene mayor cantidad de armas, básicamente no pudo vencer totalmente al ejército negro, que tenía mayor cantidad de armas. Y la diferencia estuvo en que el ejército negro tenía una mejor calidad de armas, lo que hizo que hubiera un balance entre ambas partes. De modo que siempre excepto a los usuarios que utilicen ambos tipos de enfoques, tanto la cantidad como la calidad, inclusive elegir bien los factores que pueden ayudarlo, las bonificaciones que pueden ayudarlo. De este modo, fíjense, como les decía, las cantidades, el rojo abrumadoramente mayor, sin embargo, no fue capaz de vencer al ejército negro. Bueno, pues la última fase, por último, es la fase de chequeo moral. Esta fase influye en el combate terrestre, aunque no lo parezca, y es una de las condiciones de bonus. Siempre al inicio, todas las tropas tienen una condición psicológica normal. Sin embargo, pueden ser por digamos, victorias seguidas o porque tengan un líder muy hábil que sepa dar discursos que alienten a las tropas. Pueden considerarse tener ya las tropas en un estado alto de moral. Son tropas muy eufóricas, preparadas, listas para lo que venga, y esto ayuda mucho en el combate. O pueden tener tropas que son desmoralizadas, son aquellas tropas que han perdido mucho, están bajo estrés, condiciones económicas deplorables, o están siendo machacadas básicamente en pleno combate. Entonces, ¿cómo se determina cada una de los moral dependiendo de las tropas que cada uno tenga? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Primero, antes que todo debemos ver algunas reglas de cómo se maneja la moral de las unidades dependiendo de si usted agrupa o no las unidades que tenga. Vamos a suponer primero que usted tenga dos unidades, una desmoralizada de 500 hombres y una que tiene una moral alta, o sea, la moral más alta con 1000 hombres. O sea, esta regla lo que dice es que si usted va a reforzar una unidad con otra o la va a unir dos unidades, la moral de la unidad resultante será la misma que la de la unidad proveniente con mayor cantidad de hombres. Fíjense, si yo uno las dos, la unidad con mayor cantidad de hombres es la de 1000 hombres. Por lo tanto, la moral de la nueva unidad conjunta es la de esta de aquí, que era la que te poseía mayor cantidad de hombres, que era la moral alta. Mirenla aquí. O sea, esta nueva unidad que es de 1500 hombres, que es la suma de los dos, poseería entonces la moral de aquella que la formó con mayor cantidad de hombres. Ahora, ¿qué ocurre si al contrario yo tengo una unidad y la quiero desagregar, o sea, dividir en partes, deslocalizar? Te la puedes deslocalizar en la cantidad de hombres que quieras, pero lo que va a ocurrir es que todas se van a llevar la misma condición moral que la unidad que la formó. O sea, esta unidad de 5000 hombres, si yo la quiero dividir en 5 partes, diferentes a las 5 partes se dividirán diferentemente, pero todas van a adquirir la misma moral que la unidad que la formó. En este caso, que es desmoralizada, todas serían desmoralizadas. Entonces, antes de seguir, quiero aclarar una cosa. O sea, veremos ahora en la fase de moral cómo determinar la condición moral de cada una de las unidades. Lo que suele ocurrir también es que, inclusive cuando usted tiene varios combates sucesivos, si usted se mantiene en la misma, o sea, se mantiene desmoralizado al menos 3 combates seguidos, pueden ocurrir dos cosas. Una, esa unidad se entrega prisionera. Dos, esa unidad se retira. Supongamos, por ejemplo, si usted está, esa unidad está defendiendo una ciudad y ha recibido 3 combates sucesivos en esa ciudad sin moverse, y cada combate se mantiene desmoralizada, entonces esa unidad se retira de la ciudad. Si al contrario esa unidad se viene retirando desde mucho antes y en 3 combates sucesivos se mantiene desmoralizada, entonces esa unidad ya no se retira, sino se entrega prisionera a la unidad atacante. Esta fase
Si ustedes quieren, puede ser prescindible y no utilizarse, aunque da un cierto realismo a la situación. Y aquí, bueno, veremos el diagrama hexagonal de chequeo moral, que es básicamente parecido a las demás, con sus distinciones, que veremos ahora en el ejemplo. Con los ejemplos que habíamos visto anteriormente, esta es la única fase donde usted cuando lanza el dado lo lanza para los dos bandos. En el caso anterior veíamos que casi nada más que se lanzaban los dados y los bonus para el bando del atacante, aunque los bonus del defensor también se asuman al atacante, todo lo definía el atacante. Ahora no, esta es la única fase donde los dos tienen que lanzar dados y los bonus son para los dos, para cada uno de los lanzamientos de dados. Empecemos con el atacante, que fue Fevela, para las situaciones que hemos visto anteriormente. Vimos que el combate para ambos fue un empate, por tanto la suma del dado más el bonus, que es 0 en este caso empate, va a dar el lanzamiento del dado, evidentemente. Por lo tanto, vamos a ver cómo Fevela cuál es el resultado que tuvo. Un lanzamiento de 10 con un bonus de 0, bueno, resultado final es 10, movimiento hacia la izquierda inferior, y bueno, para Fevela pasa a ser desmoralizado. Esas unidades que están en el combate, todas ahora son unidades desmoralizadas. En el caso de Mourir, bueno, tuvo un 2 más un bonus de 0, bueno, da 2, movimiento como indica el número hacia arriba, o sea, pasa a ser una unidad apta. Y entonces, para los próximos combates, lo que ocurriría sería que ya no partirían desde su estatus inicial, que era normal. Al inicio del conflicto, todas las unidades están en estatus normal, sino que partirían desde estos estatus que tienen aquí. Ahora supongamos que ocurre un combate posterior entre estas mismas unidades que participaron en este combate. Y ahora, Mourir, o sea, los negros tengan una victoria menor. Por tanto, si tenemos una victoria menor, los contrarios tienen una derrota menor. ¿Qué ocurriría? Bueno, ellos primero partirían desde la casilla que estaban anteriormente, que es esta. Ya no es aquí, porque ya habían avanzado. Se pasaría a rolear un dado para cada uno. Bueno, pues Fevela, empezaríamos con Fevela. Ahora tuvo una derrota menor, porque el contrario tuvo una victoria menor, que le da un bonus de más 1, lanzó un dado que da 8. 8 más 1 es 9. Resultado 9 izquierda inferior. Bueno, vuelve a desmoralizarse. En el caso de Mourir, bueno, la victoria es menor, le da un bonus de menos 1 y un lanzamiento de 3. 3 menos 1, 2. O sea, movimiento de 2 hacia arriba y vuelve a estar apto. Por lo tanto, en el siguiente combate empezará con una condición moral de apto y Fevela con una condición moral desmoralizada. Para esas unidades, otras unidades en otros combates tendrán otros resultados de chequeo moral. Y eso lo comento porque, como pueden ver, la condición psicológica es un bonus para los combates terrestres. Bueno, disculpenme el tiempo, gracias por la atención prestada. Y este video a lo mejor lo rompan varios videos porque es bastante grande. Y espero que lo vean por partes para que no haya tanta información en los adultos. Fui lo bastante explicativo posible para que pudieran entenderlo todo.